Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Aquí estoy de nuevo con vosotros tras unos días de espera perdido en muchas otras cosas. Mi intención es hablaros hoy de un tema importante, aunque menor en comparación con otros que me gustaría ir tocando, sobre todo antes del 14 de mayo, para el cual yo preveo que es posible que nos den alguna noticia que, como siempre, pasará inadvertida en todos los medios y que tiene que ver con el intento de implantar ese nuevo orden mundial. Un intento, desde luego, paulatino. Me gustaría hablaros, por supuesto, volver al tema del origen del coronavirus. Ahora os aclaro lo que ya comenté en febrero en Cuarto Milenio y que sigo sosteniendo hoy en día. Pero yo hablaba entonces de un origen natural, perdón, no un origen natural, sino un origen que probablemente se escapó de un laboratorio. Hay una discusión sobre eso. Hay una hipótesis que no obstante es interesante, entre otras, pero de la que os hablaré en otro momento cuando comentemos algunos acontecimientos cósmicos sobre que vamos a ver este mes, de la posibilidad que sostuvo uno de los dos proponentes de la teoría de la panspermia, según la cual la vida vino del espacio, y no solo eso, sino que multitud de gripes han caído de cometas y otros cuerpos espaciales. Lo hizo junto al gran escritor y científico fallecido ya, Fred Hoyle, y se trata de Sir Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico de Colombo, de Sri Lanka, la antigua Ceilán, que se educó en Inglaterra en las mejores instituciones y desde allí desarrolló su trabajo. Y él sostiene que es posible que estuviera asociado a ese brote con un cuerpo celeste que cayó cerca de Wuhan justo en el mes, creo recordar, de noviembre. Fue una pista tras la que me puso hace ya de esto 3 meses un buen amigo, Miguel Ángel García, y bueno, que la seguí con interés en ese momento. Pero vayamos al grano, a la actualidad, que es lo que nos interesa. En cuanto a la actualidad, yo considero, antes de hablaros de cómo preveo la práctica desaparición de este virus de momento durante este verano, por supuesto, previendo que pueda haber mutaciones u otros virus nuevos, de lo cual ya nos ha advertido Bill Gates, pero otro día hablaremos de Bill Gates. Ha hablado muy recientemente de que hay que esperar otros virus y hay que prepararse para ellos. Yo creo que es posible que en España comience un repunte la próxima semana. Y eso no sería una buena noticia porque tuviera que ver con que nos encaminamos hacia la inmunidad del rebaño, que es como llaman, es decir, alcanzar la inmunidad en grupo, sino precisamente debido a que con mucha frecuencia muchos de nosotros nos comportamos como un rebaño. He visto, por ejemplo, en las noticias de hoy y de ayer, a multitudes en esta suelta que nos han hecho, venga, el ganado a la calle, multitudes en la calle en muchas ciudades sin guardar las medidas que se nos indican y bueno, ¿por qué no guardarlas? Por muy escépticos que seamos. Y también incluso algunos botellones. Y todo esto tras aguantar sin rechistar, sin rebelarnos, unas medidas sin precedentes que se nos han impuesto a la mayoría. Medidas más duras en España que en otros países. Y yo os hago un recordatorio aquí. La defensa de la libertad individual se ejerce siendo críticos con cualquier tipo de poder que nos imponga medidas que no estén suficientemente justificadas. E incluso, si así lo queréis, desafiándolas con lucidez. No saliendo como borregos cuando el gobierno abra el redil durante unas horas. Por ese camino vamos muy mal. Y vamos muy mal hacia un futuro inmediato en el que deberíamos, si queremos sobrevivir como especie, o si queremos sobrevivir al menos como individuos libres, actuar de forma radicalmente diferente. Bien, queremos hacer caso
a los expertos que dan la cara. Me refiero a expertos con nombre y apellidos. De esos vamos a hablar esta noche, brevemente, eso sí. No a esos expertos anónimos de los que hablan este y otros gobiernos. Pues bien, nos dice uno de esos expertos, que ha hecho un estudio interesantísimo sobre el coronavirus, el premio Nobel Michael Levitt, nos dice, este no es el momento de salir a beber con los amigos. Hacer eso es ofrecerse como conejillos de indias. A ver qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra salud y sobre todo con la de nuestros familiares que pueden estar con problemas, con riesgo, con problemas de salud o con una edad de riesgo. Mientras tanto, yo creo que en la próxima semana los hospitales, es posible, ojalá que no sea así, seguirán llenándose durante unas semanas. Y el gobierno observando y decidiendo qué medidas tomar. ¿Vas a querer tú ser un conejillo de indias para ese experimento? Yo no. Pero afortunadamente os diré, la buena noticia es que por el momento, la buena noticia es que llega el calor. Si bien es cierto que en Madrid había un calor fuerte estos días, y que luego va a volver a bajar, esa es la tendencia. Y cada vez, además de eso, estaremos más cerca de llegar a la masa crítica de afectados en el rebaño. Esa teoría que yo creo que es coherente, cuantos más infectados ya menos problema de infección, pero ahí, ya sabéis, listo el último en contagiarse, no como dice esa estúpida frase española de tonto el último. No, aquí listo el último en contagiarse. La gran pregunta aquí es, ¿afectará el calor primaveral en el declive de la epidemia? Esa es una gran pregunta que yo propuse ya en Cuarto Milenio, en un programa que se emitió a primeros de febrero, y ahí ya decía, os recuerdo, que esta iba a ser una pandemia y una cuarentena únicas en la historia. Eso no lo decían expertos en aquel entonces. Anunciaba que no para esta, sino para la próxima pandemia o continuación de esta, anunciaba que sería recomendable, siguiendo las instrucciones antiguas del gobierno norteamericano, dadas en 2003 para afrontarse a cualquier epidemia por coronavirus, que son una gran familia, guardar víveres para 2 semanas por posible desabastecimiento. No lo que hemos tenido ahora, sino una posibilidad, solo una posibilidad. Si esto no es tan light, si la próxima no es tan light como esta y empieza a afectar a los seres de menor edad, por ejemplo, los camioneros se lo pensarán muy mucho con salir a las carreteras, parar, contagiarse y poder contagiar a su familia. Fue lo que dije en aquel entonces, que sonaba muy apocalíptico. Recordaba en aquel entonces que según el mayor epidemiólogo de Asia, un experto de Hong Kong, si nos había hecho un amplio estudio durante un mes en Wuhan hasta su cierre, si no se tomaban medidas eficaces, esa pandemia podría llegar a provocar 1 hasta 2 incluso millones de muertos. Para nada pienso en esa cifra, pero sí creo que va a haber unos cientos de miles, tal como van las cosas en Estados Unidos y otros sitios, pero va a ser este mes el próximo. Ojalá que no sea así. Ese epidemiólogo estimaba que si se tomaran las medidas oportunas, como lo han hecho en China y como se están haciendo en muchos países, incluido en España, cada uno a su manera, el número de contagios, decía él, descendería radicalmente en abril. Hay un compañero, me dijo, luego reconoció como muy caballerosamente su error. Bueno, lo mismo que dice Trump. Claro, yo dije, ¿quién sabemos que Trump? No, a Trump le han entrampado, le han liado con esto. Porque no pensemos que esto es una cosa de China, Estados Unidos, la manipulación de esto. No, es de grupos de poder que utilizan a las diferentes administraciones norteamericanas. A los demócratas, si estuvieran ahí, serían más manipulables, o a Trump, en la medida en la que puede serlo, o al actual gobierno chino, igual que al español o a cualquier otro. Y lo hacen a veces, como ocurre aquí y en otros sitios, de forma muy sutil, a través de uno de sus órganos de gestión, que es esa organización mundial, de las que aparece ahí el letrerito cuando yo pongo alguna palabra maldita. La gran pregunta es,
¿Influye el frío en esto? Bien, os voy a hacer el recordatorio nada más de un estudio chino del que ya he hablado, publicado el 25 de febrero en la revista informática médica medRxiv. Lo pondré esta noche o más bien mañana, el link lo buscaré y os intentaré poner el link arriba de este vídeo y debajo del título. Según ese estudio, científicos de la Universidad China Sun Yat-sen de Cantón sostienen en aquel entonces 25 de febrero que el calor podría cambiar significativamente la capacidad de transmisión de este coronavirus, el COVID-19. Y era muy detallado, pero yo lo sintetizo. Lo que hicieron fue estudiar número de infectados cada día según la temperatura que había hecho ese día en las diferentes zonas de China, incluso en diferentes pueblos. Y a esa conclusión llegaban. Obviamente hay otro factor que va a afectar mucho con la llegada del verano al número de disminuciones. En invierno se dan aglomeraciones en espacios cerrados. Por el contrario, ahora nos están recomendando ir a terrazas para que nos acostumbremos a los espacios abiertos. Y eso va a ser una clave en la disminución del número de contagio. Muchos me dijeron cuando yo hablé esto del calor que el virus sin embargo, había resistido los climas de distintos países, por ejemplo, con Brasil o con Perú, donde el verano persistía. Bien, primer punto. Hay que tener en cuenta las medidas de los gobiernos. La de Brasil ha sido de negación y de echar al ministro de Sanidad, que era disidente. Pero os sugiero un experimento que yo hago todos los días o casi todos los días. Si disponéis de una televisión de estas a la carta, bueno, cada uno tiene que ver en la suya, y tenéis acceso, que es fácil, creo yo, que en cualquier televisión lo podéis programar, iros al canal Euronews. Euronews, cada poco rato después del noticiario, da Eurometeo, la meteorología con los indicativos de cada lugar, de cada ciudad importante. Ya vais a ver cómo varían las temperaturas y cómo en Brasil ha habido temperaturas bajas. Bien, hay buenas noticias en ese sentido. Por ejemplo, en Israel ha habido pocos contagios. Hay una aplicación que yo tengo aquí y que lamentablemente no sé cómo indicaros que podáis compartirla, que es muy interesante. Ojalá que alguien que la tenga informáticamente pudiera mandar un link para que pudierais descargarla. Y se llama, bueno, me he ido, Visualizer, se llama visualizeralgomás.com. Debe ser seguramente COVID-19, yo creo, visualizer.com. Esto es muy interesante. Esto nos permite ir girando, no vais a poderlo ver, ir girando el globo terráqueo e irnos a un país concreto. Entonces nos vamos a ir a un país concreto, por ejemplo, que en este caso vamos a la zona de Oriente Medio, es Israel, buscamos Israel, si sabéis dónde está Israel, claro, en el mapa, si no tanteáis, y nos dice Israel, 5.947 casos activos, 10.000 recuperados y solo 235 muertos, que es una cifra muy pequeña. Ha habido en total 15.000 casos más los muertos, o sea, menos de 18.000 muertos. Perdón, casos en total. Entonces, esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en Israel, os recuerdo que en el vídeo de Semana Santa, Morir para Resucitar, os decía que había una ola de calor, que justamente el máximo se daba en Sodoma, que había batido el récord de temperaturas histórico con casi 50 grados. O sea, temperaturas altas, menos contagio. Y os anunciaba en ese momento, en ese mismo vídeo, que julio se preveía que iba a ser el mes más caluroso jamás medido en la Tierra. Nos vamos a freír, pero si esto es correcto, sería interesante. Bien, os he de decir, tendremos que hablar con
con detenimiento de este tema, pero sé decir en síntesis, porque no me quiero enrollar demasiado, que hay, digamos, ignoran, por ejemplo, la página maldita.es, que hace una crítica que es saludable, pero ignora muchos datos. Por ejemplo, dice, no es cierto que Bill Gates tenga patentado el coronavirus cuando se proyecta ese Event 201, se habla de ello. No es cierto, eso está desmentido, ya, pero desmentir que el evento 201 tuvo lugar antes, mucho antes de que se conociera esta epidemia o cosas así. Y ahí nos dice que la única base, critica un vídeo que en su momento, si queréis, podremos analizar, de Judy Mikovits, creo que se llama, una viróloga expulsada del laboratorio en el que trabajaba, y que hablaba de un estudio del ejército norteamericano que nos hacía pensar, de anterior al coronavirus, por supuesto, en que el calor hacía disminuir el contagio en coronavirus. Eso cualquier infectólogo serio y bien documentado con el que habléis os dirá, podéis encontrar muchas noticias, que eso ocurre en general con todos los tipos de coronavirus. Otra cosa es con este que ocurra. Bien, os menciono brevemente un estudio. Quiero hablar de estudios antiguos, porque hablar ahora, según cómo están las cosas, está muy bien, pero lo importante es haber conocido con antelación y haber acertado. Y os voy a hablar de uno que solamente hacía previsiones, y hace una previsión para junio, y de otro que ha acertado con total previsión, perfección, con total detalle. Este estudio, publicado el 9 de marzo, es uno debido al epidemiólogo chino Zhou Nanshan, que dio una serie de recomendaciones y previó el fin de esta pandemia según la situación de su país. Predijo, os hablo del 8 de marzo, que el coronavirus, este COVID, continuaría extendiéndose por todo el mundo hasta al menos el mes de junio. Ojalá que no sea más que ahí. Yo creo que por todo el mundo va a seguir habiendo casos, pero va a bajar el estado de alarma, se va a cortar. Ojalá acierte de una forma radical. Este señor, el doctor Zhou, subrayó que el enfoque de este coronavirus por parte de China debía dejar de centrarse en contener la propagación y empezar a prevenir los casos importados. Y afirmó que los controles de salud en las fronteras de China deben fortalecerse y las políticas de cuarentena deben establecerse para los viajeros de regiones extranjeras que aún siguen estando afectadas por la epidemia. Le hicieron caso a él y a otros expertos del gobierno, ya habéis visto, se ha frenado. Ahora, el estudio más interesante del que quería hablaros es uno del que, más que el estudio, las previsiones que hizo el 22 de marzo un premio Nobel que predijo una recuperación rápida a escala mundial de este COVID-19. Este señor se llama Michael Levitt y os pondré el enlace mañana para que podáis leer más información. Bueno, os buscaré un enlace en español porque el estudio está en inglés, al igual que los anteriores están en chino. Se pueden traducir gracias al traductor de Google, pero intentaré hacerlo simple. Este señor, Michael Levitt, es un biofísico de Stanford que recibió el Premio Nobel de Química en 2013 por desarrollar modelos complejos de sistemas químicos. Por su especialidad es muy adecuado para hacer estudios como los que ha hecho. En el mes de enero, él comenzó a analizar el número de casos en todo el mundo y calculó entonces en enero, de forma correcta, acertada, que China superaría ese brote mucho antes de lo que habían anticipado la mayoría de los expertos. Y en efecto, el 31 de enero, China tuvo 46 nuevas muertes debido al coronavirus, en comparación con 42 que habían tenido lugar el día anterior. Había crecido, pero el incremento no era tan rápido como antes. Y a partir de ese momento comenzó a decrecer. 3 semanas después, el doctor Levitt, premio Nobel, afirmó al periódico China Daily News que la tasa de crecimiento del virus
había alcanzado su número máximo, su punto máximo. Predijo que el número total de casos confirmados en China terminaría con unos 80.000 afectados. Y ese pronóstico ha sido muy acertado, porque hoy, a fecha de hoy, lo podéis ver con esa aplicación, van 82.800 casos en total, con solo 481 casos activos. Es decir, el error ínfimo. Pero además predijo que terminaría con aproximadamente 3.250 muertes. Cierto es que hoy van 4.630 muertes, cuidado, como en todas partes del mundo. Documentadas, él hablaba de documentadas. El asunto es aquí en España, como os diría, todos los países, salvo algunos muy pequeñitos, pero yo os diría todos los países, eso está muy descontrolado. ¿Cuáles son los que realmente se deben a este coronavirus concreto y cuáles se deben a otras enfermedades? Hay una discusión, entraremos otro día en las afirmaciones que ha hecho un parlamentario italiano, entre otros, diciendo que el porcentaje es mínimo. La verdad es que se ha contradicho varias veces, ha hablado de un 5% y luego de un 20%, pero ese es otro tema. La cuestión es que este premio Nobel, el 22 de marzo, recuerdo, preveía un resultado similar en Estados Unidos y en el resto del mundo. Observaba puntos de inflexión similares a los que ocurrieron en China en otras naciones, incluso en las naciones, en los países que no impusieron las medidas de aislamiento draconianas que exigió China y que también se han impuesto en España. Este premio Nobel analizó 78 países que tenían entonces más de 50 casos reportados y todos los días, 50 casos diarios, y veía que había signos de recuperación futura. No analizaba los casos acumulados, sino la cantidad de casos nuevos diarios y el porcentaje de crecimiento en ese número de un día a otro. Para esto hay que saber un poco de estadística y más de estadística médica, de estadística aplicada a la infectología. Y nos decía que los números siguen siendo escandalosamente terribles, pero que hay signos claros de un crecimiento lento. Nos ponía algunos ejemplos, como Irán, pero no voy a pararme en ellos. Y nos advertía, sin embargo, que recuperarse de ese brote inicial no significaba que el virus no volverá a aparecer, que de hecho China estaba luchando entonces, y sigue ahora, para detener nuevas oleadas de infección procedentes de otros lugares, por eso, donde el virus sigue activo, por eso el cierre de fronteras. Entonces nos dice que otros países se verán obligados a enfrentar ese mismo problema, cierre de fronteras. Ahora están cerradas las fronteras en España. La cuestión es que si el estado de alarma que hay hoy en día no es refrendado por la oposición, y parece que va a ser que no, va a ser tremenda la situación a nivel internacional, porque tendrán que seguir cerradas las fronteras europeas, o sea, las fronteras Schengen, y esto crea muchas dificultades, sobre todo para la economía. La cuestión es que este premio Nobel reconoció que sus cifras estaban desordenadas y que las pruebas eran irregulares, pero incluso con esos datos incompletos afirmó de forma tajante que una disminución constante significa que hay un factor operativo que no es solo una inexactitud en los números. La cuestión es que hasta ahora la trayectoria del número de muertes respalda sus descubrimientos, la trayectoria en diferentes países. Y también lo hacen, por ejemplo, un caso muy interesante de conejillos de Indias. Un experimento no premeditado, pero que ha sido muy interesante estudiar. Los datos de cómo ha ido operando ese brote en un entorno confinado, como lo era el crucero famoso ese, Diamond Princess. De 3.711 personas a bordo, solo murieron 8 y 712 resultaron infectadas. Bueno, ahí, investigando eso, comprobó que las previsiones
tenían bastante sentido. Para este premio Nobel, las órdenes de distanciamiento social son críticas, en especial la prohibición de grandes reuniones, porque el virus es tan nuevo que la población no tiene esa inmunidad del rebaño y aún faltan muchos meses, quizá años, para que aparezca una vacuna. Y ahí es donde este señor nos decía, este no es el momento de salir a beber con los amigos. También culpaba a los medios de comunicación por causar pánico innecesario al enfocarse los medios en el aumento incesante del número de casos acumulados y destacar a las celebridades que habían contraído el virus. Y eso es cierto. Con eso se ha creado pánico, miedo, que es incierto. O sea, eso sí que es fake news. Y todas las que denuncian los medios. Me encantaría que mis compañeros periodistas empezaran a actuar como se actuaba en el pasado, de forma crítica, por ejemplo, en los años 70 y anteriormente, y no de esta forma acrítica. Nos recordaba que por contraste con el coronavirus, como crítica a la prensa, la gripe afectó a 36 millones de norteamericanos desde septiembre, 36 millones, y mató a unos 22.000. Y sin embargo, recordando que la mayoría de las muertes por gripe no se informaban. O sea, probablemente no se informa de más muertes por gripe que de las que no se está informando por este coronavirus. Así que no es tan terrible en este momento. Y eso sí, aprovechaba para decir que vacunarse contra la gripe también es importante porque, leo sus palabras textuales, porque un brote de coronavirus que ataca en medio de una epidemia de gripe normal, o sea, de las gripes normales, que son varias, puede abrumar mucho más los hospitales y aumentar las probabilidades de que el coronavirus no sea detectado. Y dice, posiblemente eso fue un factor importante en Italia, un país con un fuerte movimiento antivacunas. Yo digo, en España no existe ese movimiento fuerte y también ha afectado. Pero en fin, de las vacunas hablaré cuando hable de las vacunas que proponen pues el gran protector de esa organización mundial que pone los avisos y que ejerce también el poder a distancia, este Bill Gates. No voy a hablaros más, solo recordaros que lo importante, una vez más, que lo importante no es estar perdido en todas estas noticias, sino no olvidar lo esencial, no olvidarnos de nosotros mismos, de tomar conciencia. Será un tema del que os hable, espero que este jueves, en el programa del canal de Iker Jiménez, La estirpe de los libres. Ahí daré detalles, os recomendaré algunas prácticas. La cuestión es no olvidarnos siempre que nos sea posible de vivir el aquí y ahora. Ese aquí y ahora que nos permite reconectar con nuestro ser interior, que es el único capaz de permitirnos trascender todas las circunstancias pasajeras. En otro momento, si me lo pedís, os daré alguna técnica sencilla para ejercitar eso sí, siempre con propósito y con voluntad. No olvidemos elevar nuestra vibración por encima de todos los conflictos, no distraernos con luchas además de ideologías y de cosas así, en discutir con gente que no viene al caso discutir. Quien quiera escuchar, que nos escuche, y quien no, que siga su camino. Tenemos que permitir también que los demás ejerzan su libertad, aunque puedan ir hacia el precipicio, pero es la libertad de cada uno. Porque ese elevar nuestra vibración por encima de esa marea tremenda, ese tsunami que viene no con este acontecimiento, con muchos más, es lo único que puede ayudarnos a escapar de este nuevo Matrix y otros en los que van a pretender mantenernos atrapados. Amigas y amigos, podemos dar el salto evolutivo que ahora es posible. Y eso lo ha comentado, creo que ayer, y lo he leído brevemente, Jodorowsky, ha recordado eso mismo. Y eso, y ha dicho, como yo os he dicho anteriormente, eso es lo que intentan evitar las élites, esas pequeñas élites, y quienes las manejan por encima de ellas. Mi pregunta es,
¿Vamos a hacerles el juego como borregos? ¿O vamos a empezar a modificar nuestro destino? Porque no es solo el destino de la especie humana o de lo que suceda a esta especie humana anterior, pero actual, el próximo paso en la evolución, es el destino del planeta lo que está en juego. Nada más y muchas gracias por vuestra atención a este vídeo que se ha hecho mucho más extenso de lo que preveía.